Guarda, guarda. Sí, Pablo. Pablo. Sí, sí, sí. Callo, callo. No, yo le pasé. ¡Cambiala! No te pasa, no te pasa. ¿Dónde está Nico? Volviste, Nico, volviste. Abriste más para acá, Nico. Cerrá, cerrá, cerrá. Sí, sí. Bien, hermosa, dale. Tranquilo, pues. ¡Vamos, Che! ¡Dale, Tommy! ¡No lo queremos que salga, Che! ¡Bien, Caio! Más arriba, más adelante, chicos. ¡Medio! ¡No gire! ¡Vámonos, paso, Che! ¡Sí! ¡Arranca! ¡Elio! ¡Está parado!
Hay que correr más, Inter. ¡Juaco! Llévalo, adelante. Todas. Bájalo, Ale. Lo manejo, Ale. ¡Juaco! ¡Volvemos, Yahweh! Pablo. Dale, Guacho. Está bien. Buena, Teo, buena. Para el gol, ya. Te traje silla, ojo que no sé si está muy buena. Gracias. Está bien, Yo la cambio, tranqui. Ah, es una verga. Sí, es un peligro. Vení, boludo, hacete amigo. ¿Eh? ¿Estuviste en el club? ¿Qué onda? Hizo mucho calor, boludo. Y eso que no daba el sol, porque en un momento se nubló un poco. No, pero estaba re pesado. Vamos a jugar. No tanto pelotazo, vamos a jugar. Jugá. Y cuarto. Profe, ¿cuánto va? ¡Cuidado! ¡No tiene bochazo! ¡Vamos! Tranquilo.
Estoy atrás, Pablo. Cambio, profe. Banda. Sí, este te puede ayudar. ¡Vamos! ¡Dale aquí! ¡Vamos, Julio! Sí, Marco. Cuando se estaba haciendo ayer, ¿viste? ¡Vamos! Que me dijo mañana capaz de venir a hacer por acá íbamos a ver si está Jorge haciéndolo, capaz que sí. No, le digo a Jorge solo que se quede. Con Santino. ¡Volvemos, jugá! Están en esa cancha igual. No importa, dale. Ojo, Nacho. ¡Salimos! Atrás, Nacho. Bueno, cambio. Helio. Paradito ahí, no volvemos. Agarremos marca. Está mirando el banco. Dale, Paco ahí, ponelo. Tranquilo, Rata. Espalda, Paco. Acercate, Nacho, acercate. Buena Rama. Caio, tranquilo. Lío. Rata. Buena Rata. Caio, busca el bochazo largo. Para Miro. Sí, Miro.
Guarda atrás, guarda atrás. Sí. Marco. Sí. Cobró, Nico, cobró. Aldo juega. Acá juega. Aldo, volvé. Vale, cambia de marca, ahí está. Dale. Misma. Bien, Rocco. Bien, Paco. Bien, Paco, dale, Peter, dale. Bien, seguido. Aldo. Que la tire, si están perdiendo. Anda a buscarla caminando. Bien. Por afuera, Frank. Le ganás, Fer, le ganás. Ahora sí, tomamos marca ahora. ¿Te contaron quiénes estaban ayer en Platense? ¿Así? Bien. Raro. Se hacen horribles. ¿Dijeron algo? Estaban ahí. ¡La vuelta, Rico! Dijimos que se enseñan a medio equipo. No iban a poder jugar acá. Sí, no. Debe seguir, ¿no? Sí. Qué boludo. Nos dejaron momentos inolvidables. La patada atajada en la cara. Uf. Fue ese sábado que se cagaron a piñas todos. Ese sábado que se cagaron a piñas todos. Sí, no. Chau. Hoy no pienso que nada. Igual en teoría es un partido tranquilo. No se sabe. ¡Sacate, Rocco! ¡Vale! ¡Cayó vos! ¡Eso! ¡Digo!
Dale. Rocco la vuelta, bien, Rocco. Acá, Rocco, este. Me parece que Grosero también se viene abajo. ¿En serio? Y sí. Después de esa patada, le tenés que desaparecer. ¡Cuidado! Igual la sanción, ¿por cuántos partidos era? Eso no lo digo, o sea, lo hice en la semana Gaby y Gianni y Mati. Yo digo lo que pasó y espero hoy. Para mí que puse la patada en la cara no me empujó más. Claro. Expulsión directa. Bien, igual, Expulsión directa al pedo encima por esa patada. Sí, no, decía ya estaban terminando de pelear y empezó. Decía te la atajaban, eso es un ridículo. Ay, encima le agarraron la pierna y lo bajaron al piso y le empezaron a pegar, o sea. Salió para el orto. El chabón después decía, ¿sabes quién es el nuevo? Sí, bueno, mi tío, no sé qué, es uno de la barra argentina. Es un juego en la cabeza, ¿no? Va a ser un frío después, ya te lo digo. No pasa nada. Lo mismo que le pasó a la otra vez. Yo venía caminando y veía el viento y decía, Sí, llegan 35 grados, no, no puede hacer frío. calor asqueroso. Tomé la siesta para el orto, porque viste cuando hace calor. Che, volví a colgar con la campera y va a ser frío parece. Me trae la campera, por favor. Así cualquiera. Sí. Ahora sí, Dani, ahí. Ahí está, malo, bien. ¡Jugá! ¡Jugá, Facu! Vale, vale. ¡Bomba! Volvé, volvé. ¡Se vaya! ¡Hey! ¡No! Acá, Rocco, tranquilo, está esperando. ¡Bomba! Venga todos, dale, che, venga. Sí. El calor de mierda que hizo hoy. Decime a mí, de las 10 dirigiendo, estaba recién hasta las 6, 5, ¿qué hora? Qué asco. ¿Y dónde agua? Hasta las 6. Amigos, fueron a buscar, ¿no? Creo que está Ahora le te traigo. Agárrate, si me agarrate, y ahora yo le digo que le llevo a esa cancha. ¿Viste lo quemado que estoy, Armin? Dirigiendo la liga acá abajo de tal, amigo, no sabes, me sentí mal todos los partidos. Amigo, yo también, pero no puedo más. Pero venía en la calle. Encerrado, mirá tu cara, Encerrado. mirá mi cara lo que es. Encerrado de las 7 de la mañana Puse estoy. protector cono entre ¿De qué hora estamos? De las 10. De las 10, yo a las 7. Pará, dirigiendo de las 10. De las 10 hasta las 6. A las 6 paré conmigo y los esperé a ustedes. Amigo, no puedes estar en cara. Mirá cómo me quemé. De las 8 estoy, boludo. Que Gaby, después me fui a la tarde al club, después vine acá. Ahora me vendría bien igual. Ah, escuchá, amigo, vení que no.
totalmente ganable partido. Atrás y acá. Sí, pero está acá, está acá. No es que si hace eso, si lo sacas, se hace. Otra vez el mismo bien. Ah, sí, perdón. Ah, sí, no, bueno, yo no sé dónde cancha, y el otro. Vamos, dale que hay que arrancar. Una gana de pisarla, de encarar. Con ese shortcito. Fantasma. A mí, ustedes ya no se van a presentar más, ¿no? Este fin de no nos presentamos porque no estaba nadie. Se fueron todos. Igual no hay chance de bajarse y de ver a Nosotros votamos. un equipo nuevo, ¿viste? ¿Entendés? Te haces una A cara ver, y después me el que miras está cara todo de acá. Pusieron un equipo nuevo y tenemos que jugar contra ese equipo, boludo. Capaz que es un tronco. Sí, capaz son buenos, boludo. Nosotros llegamos a perder por ese equipo y llegamos a ti segundo por eso y yo pido las camisetas igual. Vos también. Sí. No se lloraron, amigo. No. Esteban está negado de jugar contra Reunión tranquilo. Le hablé yo, no sé, pero tú me respondió y le estaré cagando. No le respondí. No sé, ¿Qué sé, Sushi? ¿Todo bien? que no tenía ganas de ganar el PES y que tampoco tenía ganas de jugar contra esos al pedo. Igual no va a jugar, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? De hace una semana a un mes. Copa termina el año que viene, ¿no? Copa termina el año que viene, ¿no? Con Blue Label seguro traje yo y después ya está. ¿Sí? No lo vi. ¿Cómo estuvo la salida del otro día? ¿Estaban todos en pedo? No, al final no. ¿No? No porque no había mezcla. Ah, Pero. había alcohol de sobra y no. Claro, ni siquiera había alcohol de sobra, pero. Ah, no había alcohol y tampoco había para mezclar. Por suerte llevé el Smirnoff que era saborizado, entonces. Sí, pasable. Como que, claro, por lo menos si vamos a tomar y está frío, va un poquito. No shots. Va. Gracias. Es ese nuevo sabor, ¿viste? Spicy, tamarindo. Tiene pinta de que va a estar asqueroso. No tenía Pero- puta idea, No, posta, tiene pinta de que va a estar asqueroso, pero está rico. Va, a mí me gusta el picante, sí. Qué asco, ¿no? Es tipo fruta Sí. y después te queda todo sabor como a picante, de verdad. O sea, está bien hecho, pero Pero te tiene que gustar, es. claro, si no te gusta te va a parecer un asco. A mí lo picante Sí, no, es encima que ya es alcohol. ya es alcohol, entonces ya te va a caer re seco. Que sea picante. Pero bueno, es rico, es rico. Igual, ¿con qué se mezcla eso? ¿Con La verdad, jugo? no sé, porque no lo mezclé. Bueno, sano. Claro. Casi yo no lo paso, imagínate, con mezcla menos que menos, así puro. De verdad igual no sé con qué lo mezclaría. Con pomelo, no sé. Es que sí, con naranja ponen ni en pedo. Siento que ni de onda. Pasa que naranja, tipo ácido, no. No, ni pedo. No.
Igual la botella es re linda. ¿Sí? O sea, de verdad me voy a quedar con la botella. Para, ¿pero de qué es? De... De Smirnoff. Ah, ¿de Smirnoff? ¿Cómo es? Mirá. Uy, qué linda. Sí, re. Aparte es toda texturizada. ¿Sí? Sí. Sí, pero bueno. Y las otras no tienen, tampoco se le enseñan mucho. La de manzana tiene una manzana. Sí. La de sandía viene las sandías ahí. El otro día una amiga. Olora. Sí, ¿no? Sí. El otro día fuimos a tomar algo con una amiga y yo me pedí un fernet como siempre. Y ella se pidió, no me acuerdo cómo mierda se llamaba, pero... ¿Cómo se llama? Creo que tiene como dos nombres parecidos, que es como... Bueno, no me estoy... ¿Qué es? Ron, Un vodka. trago. No tengo idea con qué. No, ya. ¿Y el nombre del trago cuál es? Ah, De la casa. Mucha de la info. parte. Sí. ¿y el sabor qué olía? ¿Coco? Ay, la peor. No, tenía frutas, ¿viste? Frutos rojos y tenía algo picante. Tenía miel de jalapeño. ¿Jalapeño? Ay, no. Sí, horrible. Y mi amiga dijo, ay, me lo voy a pedir. Yo igual lo tomé, pues dije, tengo que probar esto. Pues sería re rico aparte, tipo violeta, es hermoso. Lo probé y te digo que, la verdad, yo odio no odio el picante, pero me gusta la comida, ¿viste? Claro. 10 puntos, boludo. Ah, mira. Eso sí, cuando termina de pasar, Picante. pasan 5 segundos y es tipo, que tenés que comer algo, sí o sí. A mí el que me gusta para trago es el Malibú, porque es como dulzón, pero Es muy, muy dulce igual eso. sí. Yo la verdad soy cero de tragos. O sea, no me suele gustar, o sea, soy muy clásico fernet con coca. Y hasta ahí llego. Vinito con pomelo. Ya como bastante más humilde, pero es muy rico. Y después vino. Solo vino. ¿Rosado? ¿Qué? ¿Rosado? Rosado. Pega una banda el vino rosado y es re rico. Pica un montón de vino rosado y es riquísimo. Pero es verdad, o sea, aparte me bajo una botella sola tranquilamente. Ah, bueno. Es que me encanta. Y claro, de la nada, tipo, yo ya en las 2 copas estoy tipo, como, ¿viste? Hablando suave, con las palabras como que se me hacen largas, la frase también. ¿Estás contenta? Claro, muy contenta. Ya cuando termino la botella estoy que no entiendo. Tipo, me río de todo. O sea, creo que el pedo del vino es como bello. Es disfrutable, porque después no te duele, ¿viste? No sufrís. Pará, Teo, ahí no, tranquilo, mira cómo está. Hey, Marco. Pará, boludo. Ahora sí, ahora sí. ¡Oh! Hey, Pablo, fuera.
Che, qué buen short. ¿Un short? Ay, Sí. gracias. ¿Dónde lo compraste? En... Creo que Ask. Sí, en Ask. Ask Denim. Está avivado, De Avellaneda. Pero no me lo compré en ese lugar, o sea, me lo compré en uno ahí en Avellaneda que venden como de estos lugares que son más Ah. No tengo idea cómo se llaman. Pues sabés que yo estoy buscando, pero. O sea, los que tienen los lindos son los de Ask Denim, pero salen como 100 No, en lucas. este estaba. A ver, ¿sabes? Voy a fijarme, porque sé que alguna amiga se lo había mandado en un momento. Me preguntó lo mismo, sinceramente. El tema es que con este es hermoso, estilo bajo, todo hermoso, pero en bolas de una forma. Sí, igual. Bajo un poquito y ya estoy jugando. Recién le pregunté a Valen, le dije honestidad. Claro, en mi casa tipo, lo voy a usar después para salir, si salgo. Le dije, claro, qué buena idea, ya está. Claro, ya Pero estoy. uno. ¿A dónde querés salir? Acá. Ay, no, que no me acuerdo. Es que va Eco hoy. Y como mis amigas, no sé, son amigas del DJ, que es amigo de Eco, que no sé qué, me dijeron, podemos estar atrás con él. Yo tipo, No, llévame. Llévame. te juro. En Margal. No te lo puedes perder. No, pero me vino, tengo que hacer cosas de la facultad, mañana laburo. ¿Viste cuando decís todo mal? Salvo que está Eco. Está Eco. Claro. En mi Importante detalle. Sí, yo le dije, bueno, ya fue, voy. Y me dijo, sí, Eco seguramente entre tipo 4 o 5. La puta que te parió. Encima. Un poquito más temprano, no fue, a las 2 no te pinta. Para la gente que labura, Eco. Sí, viste, no le pinta laburar a este chabón. No, pero te juro. O sea, estoy cada 2 segundos diciéndole, no sé. ¿De ganas de salir? No tengo, la verdad. ¿De ver a Eco? Sí. Siempre. Es este, mira, las gladiolas se llaman. Y podés ahí también en Avellaneda y suelen vender al mismo precio que lo venden en... ¿Puedo meterme en la página? ¿Qué? ¿Puedo meterme en la página? Sí, obvio. Suelen vender casi siempre al mismo precio que lo venden en precio mayorista, viste, en los otros lugares. Eso es lo bueno. Porque bueno, ponerle Ask y todas esas cosas son medio caras, pero la cagada es que tenés que comprar por mayor sí o sí. Eso es lo peor. Claro. Pero este no. Igual, pará. Porque vos ves esto. Esto no parece tiro bajo, parece short tiro Eso bajo. es horrible. Claro. No, pero si el catálogo es una garcha, tenés que verlas más que nada las historias. Y vas ahí y siempre tienen joyitas, tipo, o sea, siempre es muy linda la ropa. O sea, la que tiene ahí es medio... Gracias. Las gladiolas. Sí, Déjame lo raro. horrible. Las raviolas. Ahí lo voy a buscar. Pero está bueno porque mantiene, viste, el precio y también es ahí. ¿Ves? Tipo, yo busco algo así. Sí. Bueno, El tema es que todas tipo suben. Encima yo cuando fui a Avellaneda preguntaba tiro bajo y me decían que no, que tenían tiro alto o tiro medio. El tiro medio era acá Sí, y el tiro alto, bueno, sí, no, por el techo. Y lo peor es que yo les decía, no, bueno, gracias, y me decían, pará, pero podés hacer que sea tiro bajo si te pedís un talle más. Pero claro, ahí me quedaba una bermuda y tiro claro, bajo, no tengo que dale, cortar todo, sí, horrible, no. no, cualquier cosa. Sí. No, acá bueno, me compré esta, me compré una pollera que también es tiro bajo en otro momento. Algo deben tener seguro, Ok. seguro. Y si no, también hay otro que se llama Plaque Denim. Ese lo escuché, pero no vi en la página. Los shorts igual, amigos, o sea, son tiro bajo, pero a mí no me fascinan. O sea, Es que no tienen pinta de tiro bajo, mirá. este es tiro bajo, igual, pero es como viste medio larguito, qué sé Sí, yo. no. Tienen otros, tienen más. Pero bueno, yo acá me compré jeans que es tiro bajo y son hermosos, la verdad. Pero bueno, los Buen shorts dato. como que están lindos, pero... Sí, yo estoy buscando. Hoy iba a ir a Avellaneda, pero me despertó mi vieja. A las 8 de la mañana yo digo, por favor. No, casi me largo a llorar. Mi vieja me decía, bueno, no vamos. Yo decía, ay, no. No puedo más. Sí, aparte no es un lugar que tenga ganas de ir muchas veces. Tipo, bueno, No, déjame sí. y voy hoy y hago Aparte, la compra. la verdad mejor que no fui, porque yo a las 8 de la mañana me desperté con calor. O sea, Sí. cuando me despertó mi vieja yo ya tenía calor, entonces si hubiera ido hoy me hubiera incinerado. Sí, el calor que hacía hoy, No, un asco. literalmente un asco.
A la sombra se veía un poquito de viento, zafaba un poco. Yo tipo antes de acá vine a que fue al gimnasio, me quería matar. Yo cuando estaba esperando el bondi estaba con la gota gorda y era tipo, ¿para qué mierda? Cambio ahora. Pará, profe, cambio. ¿Viste? Con el aire en 10, chocha. No había nadie porque nadie era tan estúpido para salir de su casa con 32 grados, ¿no? Pero bueno. Marica. Pero hay que ir, loco, hay que ir. Sí, sí, tocaba. Así voy a ver ahí. Dale que sigue, dale que sigue. Piso, fue, piso. Dale, dale, buena. Marce, madriguera viene acá, ¿no? Abrí. Avanzá, vale. ¡Basta, salí! ¡Para! Ok, para de robar, está yendo para cualquier lado. Dale. ¡La cara! Guarda, que llega, Juan. Chao. Llega. Bravo. Luca. ¿Me puedes tirar por el lado de la que practicas? ¡Vuelvan, dale! Avanzá, afuera, dale.
Uy. ¡Bien, Pablo! Buena pelota, Fred. ¡Anda, anda! ¡Anda, Pablo, anda! ¡Dale, pase! ¿Qué para el Fernet? Dale, dale, dale. ¡Dale, Alejo! ¡Jugá, Alejo! ¿Qué mierda cobró? Todavía estoy lastimado, lo que sí. Camina todas, Pablo. Camina todas. Antes de cuando no tenía fecha de operación, a mí me sacó mi Lucía, voy a andar trabajando sangre, Quede uno, Fede. Dale, llegás vos, pero llegá para hacerlo. Llegá para hacerlo. Arquero, arquero, es tuya. Pase, pase de nuevo. Mana, guacho. Mando, ¿está bien? Dale, Tommy. Dale. Nahue, dale. No, no sé si. ¡Buena!
Yo, espera, la conozco. Gracias, amigo. No, ya está, no, cambio, no. Así. Helio, no joda, boludo. Uno. Va a Madrid a vuelta. Ya están las dos camisas.